El día de hoy continuamos con este experimento social, con la tercera parte de este experimento social donde queremos demostrar por qué las personas se creen tantas mentiras en las redes. Para el día de hoy hemos traído al pastor y arquitecto Pablo Mendoza de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa para que nos cuente un poco de lo que sucede en esta sociedad donde todas las personas, digamos que se creen todas estas mentiras que pasan en las redes sociales. Bienvenido, Pastor Pablo. Quiero empezar esta pregunta contigo. ¿Son las redes sociales, en especial Twitter, el reflejo de la sociedad? Gustavo, gracias por invitarme a tu programa Hazte un Clic. Y referente a la primera pregunta, si las redes sociales, en especial Twitter, son el reflejo de la sociedad, podemos decir que sí. Es decir, la red social Twitter, que habla precisamente de la parte política, por lo general utilizado por políticos, siempre está en medio de un marco de opiniones que van, opiniones vienen, sobre temas de actualidad, ideológicos o no, politizados o no. Evidentemente, por ser un tema político o ser temas políticos, está ese condimento y ese hecho de la realidad que acontece al acontecer político de nuestros días en Colombia. Pero ese reflejo no se queda simplemente en una opinión que tiene que ver con los temas de actualidad, sino que va al punto de atacar a la persona. Es decir, hay un reflejo de lo que es la intolerancia, por llamar de alguna forma, pero al mismo tiempo el deseo de opacar o de subir opacando a alguien más. En esas circunstancias miramos las redes sociales, algunos periodistas llaman como la cloaca, es decir, donde todo el mundo tira su rabia, sus desaseos, sus frustraciones, sus iras, sus malos tratos, sus frustraciones, sus rabias, sus pleitos, sus envidias, sus contiendas. Y resulta que la red social se llena única y exclusivamente, pareciese, de injurias, calumnias, de dimes y diretes. Es decir, la red social, en este caso Twitter, habla más acerca de ataques ad hominem, es decir, personalizando, atacando a la persona, más no el argumento. Y cuando hay argumentos como tal, muy pocos son debatidos. Y siempre, aunque hay un argumento dado, por lo general terminan yéndose otra vez a la parte personal. Mira, ves a tu tal persona y va a hablar de moral siendo que él es tal cosa. Pero no vamos al punto de qué es lo que verdaderamente se está atacando o se está opinando o se está llevando a una reflexión sobre un tema específico de la actualidad política en Colombia. Otra pregunta más. ¿Es la libertad de expresión una libertad para calumniar e injuriar a una persona? En este caso, lo sucedido con la exministra Karen Abudinen. Cierto, Gustavo. Y en torno a esto que hemos hecho en la pequeña introducción, puntualmente en el caso de la exministra Karen Abudinen, miramos si la libertad de expresión es una libertad de calumniar o una libertad de injuriar, si la incluye. Nuestra Constitución Política, en el artículo 15, precisamente nos habla al respecto. Cito: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. En este caso, miramos cómo la injuria, la calumnia, se convierte en una excusa sobre pretexto de una tergiversación de la llamada libertad de expresión o libertad de opinión. Y en ese sentido encontramos un ataque constante a la persona, más que al argumento sobre un hecho real que haya ocurrido. Cuando escuchamos lo que ocurrió en el debate de moción de censura, no dejamos de escuchar sino ataques, injurias, calumnias, ladrón, corrupción, ineptitud, etcétera, que apuntaban calificativos a la persona, es decir, lo que habíamos hablado ahorita acerca de un ataque ad hominem a la persona, y simple y llanamente se convierte en una falacia. La persona se queda con ese pensamiento de que es corrupta, de que es inepta, de que se robó tal circunstancia o tal dinero, pero no va al punto, al meollo del asunto, a lo que realmente pasó. Encontramos también pensamientos politizados de alguna parte de los medios de comunicación, de los periodistas, que hablan acerca de lo que ocurrió, también utilizando calificativos y ataques para que la persona intente defenderse sobre ese terreno de lo personal, más no el hecho que ocurrió en sí.
Y estos periodistas que atacaron, que dijeron, que usaron las redes sociales, en el caso que estamos hablando ahorita de Twitter, utilizaron las redes sociales para difamar. ¿Dónde están los 70,000? Y se robaron. ¿Cuándo los va a devolver? Dando a entender implícitamente que ella se había quedado con un recurso, que ella tenía guardado ese recurso o que ella se apropió de ese recurso. Pero en ningún momento se hablaba acerca de lo que realmente había ocurrido. Y partimos de un hecho falso, de una acusación que en teoría ni siquiera está hecha. Es decir, al día de hoy no hay una apertura como tal o una llamada a indagación como tal o una imputación de cargos al respecto de lo que se está hablando. Precisamente queda en el ambiente que la exministra es corrupta o es esto o es aquello, pero no se habla del caso en sí, de lo que ella realizó. Podemos decir que una persona, digamos que antes de ser procesada, digamos que legalmente, ya ha sido juzgada por el juicio arbitrario de las redes sociales. Correcto. Lo que decíamos al inicio de la entrevista que me estás haciendo, las redes sociales es reflejo, en este caso Twitter, reflejo de una sociedad. Y desafortunadamente la red social también se ha convertido en la excusa para injuriar, para calumniar, y es precisamente lo que llaman algunos periodistas la cloaca de la parte política en la parte de la prensa, en comunicaciones. Entonces, queda por sentado que la persona ya está señalada, ya está acusada, y la Constitución nos habla acerca de ello, que nadie puede ser molestado y todo el mundo tiene el derecho a tener la honra a su debido al nombre, al debido proceso. Y cuando miramos eso, del famoso debido proceso, recordamos algo que dice el artículo 29 de nuestra Constitución. Gustavo, mira lo que dice acá. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie, es un categórico absoluto, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa. Interesante. ¿Y legalmente entonces ella que ha sido condenada? A nada. A nada. Al día de hoy no hay un caso de una imputación de cargos. O sea que el nadie ahí se aplica a todo el mundo. Correcto. En vez de nadie, digamos que pareciera que dijera, todo el mundo puede. Puede ser acusado impunemente. Increíble. Entonces, nadie podrá ser juzgado sino conforme, dice la Constitución, a leyes preexistentes al acto que se le imputa. Pero ¿cuál es el cargo que se le ha imputado a la exministra Karen? En este momento ni siquiera un cargo imputado. Pero ya por sentado se da que es corrupta o que se robó un dinero o que hizo esto o que hizo aquello. ¿Qué es lo que se está violando? Se está violando precisamente la Constitución. En ese hecho sí hay un delito, que es la injuria y la calumnia. Y en ese hecho sí hay un delito que rompe la Constitución, el derecho al debido proceso. Y lo hace o lo hicieron unos congresistas, uno de los cuales sí fue imputado, capturado con manos en la masa con droga, que fue alguno de los congresistas de los partidos verdes que le estuvieron acusando. Interesante el hecho. Y aquí no estamos defendiendo en ese sentido, vamos a caerle a esa persona, sino que si miramos que el ataque de ellos es para dañar moralmente a la persona y quitarle su autoridad, ellos tampoco la tenían. Si utilizamos entonces las mismas herramientas o la misma argucia argumentativa o la falacia, pues ellos están completamente impedidos. De hecho, Catherine Miranda fue acusada de utilizar o plagiar un video para su campaña electoral. Entonces, ¿quién es la corrupción? Hay un hecho real, hay un video. Y ese video fue presentado y se mira. Y ella misma lo reconoce. Sí utilicé ese video. Pero no hay nada que diga que la exministra sí se apropió de ese recurso. Porque no lo hizo, en cierta forma. O sea, miramos la realidad del asunto, la realidad de los hechos, el hecho fáctico como está. No hay una imputación, no hay una acusación formal. Y de hecho, lo que se robó no fue robado. No fueron 70,000, fueron creo que 15,000 los que se habían entregado, los cuales están embargados y están asegurados. Es decir, hay un proceso que debe seguirse, el debido proceso para que ese recurso se recupere, y se recuperó o se salvaguardó también el hecho del billón de pesos que costaba el contrato. O sea que los 70,000 es solo una fijación en la mente de las personas que solamente han querido repetir y repetir. Correcto. La mala información, digamos que malintencionada. Exactamente. Es una construcción de un lenguaje en el sentido de una falacia ad populum, que es utilicemos las masas para que se convierta en una verdad, y como todo el mundo lo dice, entonces considero que es verdad. Es una falacia.
todo el mundo dice 70,000, todo el mundo dice se lo robaron y todo el mundo dice Karen es la responsable. Es una falacia por donde tú lo mires. Fuera una buena noticia, nadie la replicara. De hecho, la buena noticia es que en el día de hoy hay más de 7. Las buenas noticias nadie las ha replicado. Nadie las ha replicado. El contrato buscaba llegar a conectar 15,000 puntos, es decir, escuelas en toda la nación, y 7,500 fueron conectadas en la administración de ella. Los otros 7,500 tienen que ver con el contrato que está caducado y que está embargado los recursos. Pero si no fuese por eso, se hubiese realizado el resto. Ahora, Pastor Pablo, ¿cómo se puede resarcir y digamos que corregir el buen nombre de una persona, la honra de una persona después de haber sido tan difamada? Hago esta expresión natural. Es difícil. Es difícil. La Constitución habla acerca del uso del buen nombre, que se garantiza precisamente en la Constitución. Y aquí estoy mirando lo que nos dice el artículo 15. Quiero ir y ser específico a lo que nos dice la Constitución. Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Ahorita lo habíamos comentado, pero no habíamos profundizado en esa realidad. Ahora, si los congresistas que la difamaron hacen parte del Estado, y de pronto en la moción de censura llamarlas con todos estos calificativos tan bajos, ¿están violando la Constitución? Claro que sí, claro que sí. La Constitución da la libertad de expresión, la garantiza. Pero la libertad de expresión, como miramos al inicio de la entrevista, no es una libertad a la calumnia y tampoco es una libertad a la injuria. De hecho, si lo miramos en el sentido pastoral, la palabra calumniar viene del griego diabolos. Interesante el asunto. Increíble. Y la palabra murmurar como tal o injuriar viene también de la raíz Satanás, que es Satanás. Tanto el diablos como Satanás tienen que ver con la calumnia y con el hecho de injuriar. Entonces, cuando estamos con una persona injuria a otra, es literalmente la labor del adversario, la labor del enemigo, la labor del diablo. Es eso lo que hace. No es una cualidad del diablo, es eso lo que describe precisamente al diablo. Acordémonos que en el momento de la tentación nuestro Señor Jesucristo fue literalmente presionado y llevado al punto de que negase su acción o su hecho de realidad de ser el rey. Si fueses el Hijo de Dios, entonces dile y te tirarás y tal cosa. Se utilizan calumnias, mentiras y difamaciones para llegar a un punto. ¿Qué es lo que se buscaba en este caso con Karen? Precisamente pues dañar la imagen de uno de los alfiles o adalid que tenía el gobierno actual, que aunque ha cometido muchos errores, tenían muchas cosas que eran interesantes y que tenían buena proyección en algunos casos. No todo lo malo termina siendo malo, hay cosas muy buenas. Y el ministerio de Karen tenía esa bandera de lo que se estaba haciendo, de la proyección, de progresar en lo que se había establecido, se había programado en un marco de comunicar a toda Colombia. Y precisamente fue puesto a prueba en medio de la pandemia. Y precisamente en medio de la pandemia se destapa todo ello. La exigencia que se tuviesen los cumplimientos en el programa, en lo programado de la conexión y del desarrollo del contrato, fue la que llevó a ella que denunciase y pusiese la solicitud del cumplimiento, de correr las pólizas, que es la garantía del cumplimiento del contrato. Y ahí es donde empiezan a mirar, oye, pero la póliza no la podemos correr porque el pago era falso y la póliza expedida fue falsa. Ahí es donde se dieron cuenta de todas esas cosas. Entonces, o sea, finalmente ni la plata se perdió. Antes se recuperó más de lo que... Sí, si digamos gente, que está pues ahí embargado, pero ahí está. O sea, sí, está ahí. No se ha extraviado. No es como dicen que está en las cuentas de ella. Correcto. Es que ahí donde está el punto de la calumnia, donde está el punto de la injuria y donde está el hecho de haber dañado el nombre. Si usted sigue las redes sociales de la ministra, de la doctora Karen, encuentra que ella coloca una imagen de su familia X, o sea, fuera de cualquier ámbito político, quiso compartir algo y todo el mundo, por eso te gastas, en eso te gastas tal cosa, en eso te haces tal cosa. O sea, el daño a su buen nombre ha sido absoluto y completo. Y es un punto o un aporte político o una meta política de poder dañar a un posible contrincante a futuro. Es eso lo que ocurre. Bueno, Pastor Pablo,
muchas gracias por estar aquí en el programa de Hazte un Clic y pues espero volver a tenerte pronto por acá porque pues a eso nos llama Cristo, ¿no? A la verdad. Así es. A la verdad, o sea, sin hablar, sin defender a nadie, hablar con la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén, así es. Y esa verdad nos lleva. Quiero anotar algo más, precisamente hablando de cómo recuperar la honra y el famoso debido proceso. La honra es muy difícil de recuperar. Me explico. En cuanto al debido proceso, recuerdo lo que dice nuevamente en nuestra Constitución. Quiero ser algo constitucional, sin ser constitucionalista. De hecho, soy arquitecto, no abogado. El debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El debido proceso a esas actuaciones y mucho más al hecho de una opinión o a la defensa de alguien que se presume inocente y que ni siquiera está en actuaciones judiciales o administrativas en entredicho, como en el caso de la ministra Karen. Y dice, en una jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Lo que estábamos comentando ahorita, la injuria y la calumnia haciendo como un hecho fáctico algo que es irreal. ¿Qué es lo irreal? Que ella se haya robado el recurso. No está probado, no está implicada, no está ni siquiera imputada, pero ya están diciendo o dijeron que se lo había robado. ¿Eso qué implica? Un daño a su buen nombre, un daño a su honra, un daño a partir de una injuria y una calumnia que termina siendo precisamente, en el sentido pastoral bíblico, una actuación abierta, flagrante de Satanás o de diabolos, que es el diablo, y Satanás. Es decir, una acción diabólica y satánica. Ahora, terminamos con esto, antes tomando un poco más de tu tiempo. Quien sea sindicado, y ella todavía no lo ha sido, tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y juzgamiento, y un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Interesante. O sea que en caso tal de que hubiese, digamos que algún error o algo, todavía tiene derecho a una defensa. Y eso ni siquiera ha pasado. Porque ni siquiera se ha abierto una investigación formal o una indagación formal ante fiscalía. No la hay. Porque están planeando si hay pruebas, si hay documentos suficientes para abrir esa investigación. A lo sumo una investigación administrativa y ella ha mostrado su defensa a partir de lo que ha realizado, es decir, haciendo el embargo que debido, correr las pólizas, darse cuenta que las pólizas eran falsas, denunciarlas, bloquear los contratos, bloquear o caducar los contratos relacionados con el contrato que hay allí. Es decir, estamos hablando de una actuación que llega posiblemente a más de 2 y pico de billones de pesos en contratos que tenía esta misma sociedad en relación con otros contratos. Es decir, no que estuviesen en cabeza de él, sino que tenía una participación o un consorcio, aunque esas personas con las cuales estaba haciendo el negocio no tienen nada que ver con eso, por el hecho de estar ahí, fueron caducados. Interesante, bastante. Bueno, pastor, ahora sí se nos agota el tiempo. Okay. Gracias por estar acá con nosotros en el canal de Hazte un Clic y esperamos verte muy pronto por acá nuevamente. Así es. Y a todos ustedes, hazte un clic. Así es. Bueno, ya vemos lo que sucede, todo lo que sucede en las redes sociales y al final nosotros terminamos creyendo lo que queremos creer. Aquí estamos pues hablando y aclarando un tema pues que hemos escogido casi que al azar. No, repito por tercera vez, no somos un canal político y las personas pues que quieran empaparse de todo lo que hemos realizado a través de todo este estudio pueden ver la primera y segunda parte. Hazte un clic.